Llegas a un hospital psiquiátrico diciendo una sola frase rara. Escucha una voz que se repite: vacío, hueco, golpe. Nada más. No dices que ves demonios, no dices que eres Jesucristo, no dices que el gobierno te persigue. Solo vacío, hueco, golpe. Te internan, te ponen una bata, te quitan tus cosas y te ponen una pulsera. Diagnóstico: esquizofrenia. Al día siguiente dejas de escuchar voces porque nunca las escuchaste. Hablas normal, caminas normal, te comportas normal. Respondes cada que te preguntan: me siento bien, ya no escucho nada, quiero irme a casa. El sistema te mira, revisa tu expediente y te dice: ajá, típica negación de esquizofrénico. Y lo peor no es que piensen que estás loco. Lo peor es que todo lo que hagas a partir de ahí se convierte en una prueba de que lo estás. Hoy vamos a hablar del experimento que expuso esto de una forma brutal. El experimento de David Rosenhan. Un experimento donde personas sanas se internaron fingiendo solo un síntoma y después actuaron totalmente normales. El resultado: los psiquiatras no solo no se dieron cuenta de que estaban cuerdos, sino que empezaron a ver locura en absolutamente todo. ¿Qué tan difícil es que te condenen de por vida solo porque alguien decidió escribir una palabra en tu expediente? A finales de los años 60, la locura tenía un edificio propio. No vivía en las redes, ni en los hilos de Twitter, ni en el diagnóstico de TikTok. Vivían en lugares físicos. Paredes altas, pasillos largos, olor a cloro y medicamento rancio. Los hospitales psiquiátricos eran como un universo paralelo. Afuera, una vida normal. Adentro, gente con bata, puertas pesadas, llaves y expedientes. La promesa era bonita: aquí vamos a ayudarte. La realidad era más honesta: aquí vamos a decidir qué eres. En este contexto aparece David Rosenhan, psicólogo, profesor, doctor Patricio. No es cierto. Psicólogo y profesor. Era un tipo serio, pero con un defecto muy peligroso. No se conformaba con teorías bonitas. Un día sus alumnos lo acorralan. Profe, todo eso de normal y anormal suena padre, pero ¿cómo sabemos que los diagnósticos son reales? Y ahí se le prende el foco a quien va a molestar a medio gremio psiquiátrico. ¿Qué pasa si personas sanas intentan entrar a un psiquiátrico fingiendo un solo síntoma y después se comportan completamente normales? ¿Los expertos se darían cuenta? No lo sé. Primero entra él, solo. Se presenta en un hospital psiquiátrico, no inventa nada de su vida. Dice la verdad sobre su infancia, sobre su familia, sobre su trabajo, todo. Solamente altera un detalle. Dice que escucha una voz desconocida del mismo sexo que él que repite 3 palabras: vacío, hueco, golpe. Nada más. No ve demonios, no se cree Jesús, no asegura que la CIA lo persigue. Solo 3 palabras raras flotando en su cabeza. El hospital lo evalúa, lo entrevista, lo observa y decide: esquizofrenia. Le ponen la bata, pulsera, cama, número, diagnóstico. Bienvenido, ahora eres el paciente 567. En cuanto entra al pabellón, Rosenhan apaga el personaje. No vuelve a mencionar voces y se comporta normal. Si le preguntan cómo está, él responde: bien, ya no escucho nada, quiero irme. Pero a estas alturas da igual. Los médicos ya no ven a David. Ven a un varón con esquizofrenia, el caso número 567. Lo que vive ahí adentro lo deja inquieto. No solo por los gritos, las puertas y el encierro, claro, sino por algo más sutil: la sensación de volverse invisible. El personal pasa enfrente de él como si fuera una silla nada más. Nadie tiene tiempo, nadie tiene curiosidad y sobre todo, cualquier cosa que hace se interpreta como evidencia de su trastorno. Cuando sale, días después, sale con una frase en la mente. Aquí, la etiqueta pesa más que la persona y decide convertir esa sensación en un experimento. Rosenhan arma un plan de infiltración. Recluta a 7 personas: un psicólogo, un psiquiatra, un pediatra, un estudiante de posgrado, un pintor y una ama de casa. Gente normal, funcional, con los problemas normales de cualquier adulto, pero sin diagnóstico psiquiátrico grave. 8 en total contándose a él mismo, los pseudopacientes. La misión es como estilo de películas de espía. Cada uno se presentará en un hospital psiquiátrico distinto y todos dirán lo mismo: que escuchan una voz que se repite: Empty, Hollow, Thought. Su biografía sería real: su infancia, sus parejas, su trabajo, sus broncas normales de la vida. En cuanto ingresen, se comportarán completamente normales. Sin alucinaciones, sin crisis, sin escenas dramáticas. Solo cuerdos encerrados en un lugar diseñado para locos. Los hospitales elegidos no son todos iguales. Hay de todo. Públicos llenos y descuidados, privados un poquito más elegantes,
universitarios con residentes que creen que se van a comer al mundo y rurales que parecen más bodegas que hospitales. En total, 12 hospitales en 5 estados y en todos, absolutamente todos, los admiten. Diagnóstico favorito: esquizofrenia. Ya están dentro, ahora comienza la parte interesante. En cuanto pisan el pabellón, los pseudopacientes cambian el switch. Ya no mencionan voces, ya no inventan síntomas, solo actúan como lo que son: gente cuerda en un lugar extraño. Cuando un doctor les pregunta ¿cómo están?, ellos responden: bien, me siento mejor, ya no escucho nada, me gustaría irme. Y en paralelo empiezan a hacer algo que más tarde va a explotar con todo el sistema psiquiátrico: toman notas. Al inicio lo hacen escondidos, casi con culpa. Un cuaderno pequeño, letra apretada, mirada que vigila una puerta. Y luego se dan cuenta de algo brutal: nadie les hace caso. Nadie les pregunta qué escriben, nadie se los prohíbe, nadie tiene tiempo de interesarse. Así que se relajan, se sientan en una esquina del pasillo, en una mesa del comedor y escriben. Apuntan horarios, diagnósticos, rutinas, frases del personal, reacciones de otros pacientes. Para ellos es documentación. Para cualquier persona fuera del hospital, gente observando su alrededor. Para la enfermería, en los expedientes se registra como el paciente representa una conducta de escritura constante. No es investiga, no es reflexiona, no es lleva un diario, es conducta. Y en este contexto, conducta casi siempre significa síntoma. Pero en donde de verdad se ve el poder de la etiqueta es cuando comparas lo que ellos cuentan de sí mismos con lo que el hospital escribe de ellos. Uno de los pseudopacientes narra su historia familiar, que si la oyes así va a entrar en el rango de una vida normal con sus incomodidades, claro. De niño se lleva mejor con su mamá que con su papá. Con los años, la relación con su papá mejora y con la de la mamá se enfría un poco. De adulto se casa, tiene hijos, hay discusiones ocasionales. De vez en cuando un regaño más fuerte, pero nada fuera del promedio de cualquier familia disfuncional. Eso es lo que él relata. Ahora veamos cómo esa misma historia queda traducido en un expediente clínico. Se vuelve un historial de ambivalencia en relaciones íntimas. Aparecen frases como inestabilidad afectiva, patrón conflictivo con figuras paternas, tendencia a la agresión controlada hacia la esposa e hijos. Misma escena, misma biografía, otra pluma. Lo que desde afuera suena a mi familia es rara pero funcional, dentro se convierte en un perfil consistente con un cuadro esquizofrénico. No cambió la vida del paciente, cambió el marco desde donde se está leyendo. Los cuadernos de los pseudopacientes se llenan de pequeñas escenas como esta. Una muy simple pasa en el pasillo. Imagínate el escenario: piso encerrado, luz blanca, olor a desinfectante, no hay nada que hacer. No hay celulares, no hay Netflix y no hay TikTok. Uno de los pseudopacientes empieza a caminar de un lado a otro, solo para matar el aburrimiento. Paso, vuelta, paso, vuelta. Una enfermera lo ve, lo escanea con ojos de diagnóstico y le pregunta: ¿nervioso, señor? Él la mira y contesta con la verdad más básica del mundo: no, aburrido. En su cuaderno, él nota esta escena como algo casi cómico. Todo se interpreta como ansiedad, como agitación, como algo clínico. En el expediente, ese mismo caminar puede convertirse en posible indicador de inquietud psicomotora, ansiedad o rasgo del cuadro. Porque en un lugar donde todos están etiquetados como enfermos, el aburrimiento deja de existir como explicación suficiente. Otra escena: la hora de la comida. En muchos de estos hospitales, la comida es el único evento claro del día. No hay mucho más que esperar. Un grupo de pacientes se sienta fuera del comedor media hora antes de que abran. Literal, están sentados, platicando un poco, esperando. Pasa un psiquiatra con un grupo de residentes, mira la escena y sonríe con aire de yo ya vi esto 1000 veces. Y suelta una frase como: este comportamiento ilustra el carácter oral adquisitivo de este tipo de pacientes. Te los traduzco: no están aburridos, no están desesperados, no están organizando su día alrededor del único momento interesante que les va a pasar. No, están mostrando un rastro profundo de su patología. Los pseudopacientes lo anotan en sus cuadernos casi como ironía. Gente normal adelantando la fila para comer, elevada a una demostración clínica. Otra vez, la vida cotidiana interpretada como evidencia. Día tras día los cuadernos se llenan de estas observaciones. Historias biográficas reescritas para sonar más enfermas. Gestos normales descritos como conductas, emociones básicas traducidas al idioma del síndrome. Incluso silencios leídos como síntomas, risas leídas como síntomas. Mientras tanto, otra cosa pasa en paralelo que es casi poética. Los pacientes reales que sí están ahí por una crisis, un sufrimiento, voces o sus tormentos nada más, empiezan a notar que algunos de estos nuevos no encajan. Se les acercan y les sueltan frases como: tú no estás loco,
Seguro eres periodista. Seguro eres investigador y viniste a escribir un libro. Los que están oficialmente etiquetados como locos detectan a los infiltrados cuerdos, pero los expertos no. Y mientras los pseudopacientes esperan su alta, descubren algo todavía más cruel. Para poder salir no basta con estar bien. Tienen que aceptar la narrativa del hospital. Tienen que decir cosas como, sí, estaba enfermo, el tratamiento me ayudó o ya entiendo mi condición. Tienen que volverse personajes coherentes con sus etiquetas para que el sistema los suelte. Y cuando por fin los dan de alta, ninguno sale como sano. Salen con una frase que parece amable, pero es un tatuaje en un expediente. Esquizofrenia en remisión. No es una persona que nunca estuvo enferma. Eres un enfermo que por ahora se ve tranquilo. Y con eso la misión de infiltración se completa. 8 personas sanas fingiendo un solo síntoma. Dentro actúan normales. Los psiquiatras no detectan cordura. Los pacientes sí perciben que algo no cuadra. Las notas clínicas reinterpretan cada detalle para confirmar el diagnóstico. Y cuando el sistema te deja ir, no te quita la etiqueta. Solo la guardan en un cajón. En los cuadernos de los pseudopacientes queda claro algo que va más allá de un hospital de los 70s. Una vez que el sistema decidió que eres, tu historia deja de escribirse en primera persona y empieza a escribirse desde el punto de vista de tu expediente. De hecho, un hospital prestigioso se ofendió por el experimento de Rosenhan y dijo, con nosotros no pasa eso, a nosotros no nos engañas. Y él responde, ¿están seguros? Y planean un segundo experimento y pone a todos como locos. Durante 3 meses, cada persona que llega a ese hospital es evaluada con una escala de probabilidad de impostor. El staff está en modo paranoico. Este se ve muy normal, ¿será que es actor? Al final de los 3 meses, el hospital concluye que de 193 admisiones, 41 probablemente eran impostores. Spoiler, Rosenhan nunca mandó a nadie. O sea, todos eran pacientes reales. Los psiquiatras habían empezado a ver cuerdos falsos en gente que realmente estaba pidiendo ayuda. Y con eso ya tenemos 2 piezas perfectas para el tema de hoy. Cuando el sistema te etiqueta como loco, ve locura en todo lo que haces. Cuando el sistema decide que hay impostores, empieza a dudar hasta de quien realmente sufre. Bienvenido al mundo donde no eres una persona, eres un expediente. Ahora vamos a poner los datos fríos encima de la mesa. Primero, la deshumanización suave. No es que te golpeen todo el tiempo, es peor. Simplemente no existes. El personal médico pasa caminando. Muy pocas veces te miran a los ojos y las interacciones con los doctores duran minutos al día. Imaginas estar en un lugar donde tu identidad es resumida a 3 líneas en un folder y tu vida entera depende de gente que solo te ve como el caso 23B. Segundo, la interpretación sesgada. Los pseudopacientes se comportan normales, pero los médicos al ver sus notas escriben comportamiento de escritura patológica. Si en vez de estar internado estuvieras en una biblioteca, esto mismo sería, mira, estudia. ¿Qué ha aplicado? El contexto define la etiqueta y la etiqueta define la interpretación. Tercero, la etiqueta que no se borra. Nadie sale como sano. Salen como esquizofrenia en remisión. Suena bonito, suena ya casi no, pero en la práctica significa que si algún día vuelves a tener una crisis de ansiedad, algún día te deprimes o si algún día terminas de nuevo en un hospital, lo primero que verán no es tu cara, es una frase, historial de esquizofrenia. Y eso cambia cómo te van a tratar. Ahora sumémosle una parte moderna. Años después, otros investigadores revisan el historial de Rosenhan y dicen, oye, hay cosas raras aquí. Los números no cuadran perfecto. Parece que exageró algunos datos. Y ese segundo experimento tal vez no pasó como lo contó realmente. Y de pronto tenemos algo muy raro. El hombre que evidenció el poder de las etiquetas también puede haber maquillado un poco su propio relato para que se vea más épico. ¿Falso todo? No. ¿Es perfecto? Tampoco. Lo cual nos lleva a algo incómodo. Ni el psiquiatra es totalmente confiable, ni los héroes que la critican son completamente puros. Bienvenido a otra condición humana. ¿Por qué una vez que el sistema decide que estás loco, todo lo que haces se vuelve evidencia? Primero, el sesgo de confirmación. El cerebro humano odia estar equivocado. Entonces, cuando adopta una idea de esta persona tiene esquizofrenia, todo lo que ve después lo interpreta para confirmar esto. Si te ves triste, síntoma. Si te ves feliz, euforia inapropiada. Si te ves tranquilo, plano afectivo. No hay salida. Todo encaja, porque no están observando para entender, están observando para confirmar lo que ya creen. Y esto no es exclusivo de los psiquiatras, lo hacemos todos. Recuerda esto, cuando decides que tu ex es una mala persona,
Todas las conductas se reinterpretan a través de ese lente. Si te escribe, manipulación. Si no te escribe, indiferencia cruel. Cuando decías que tu jefe te odia, todo lo que haces se vuelve prueba de eso. El problema es que en un hospital, el sesgo no solo lastima los sentimientos, define tratamientos, internamientos, medicación y libertad. Segundo, el efecto etiqueta. Cuando el sistema te nombra, cambia tu realidad completamente. No es lo mismo pensar a soy una persona triste a leer en un papel trastorno depresivo mayor. No es lo mismo a veces me distraigo a tengo trastorno de déficit de atención. Y ojo, no estoy diciendo que los diagnósticos no sirvan. Claro que sirven, en muchos casos sí. Pueden ayudar, dar lenguaje y guiar tratamientos. El problema es cuando el diagnóstico deja de ser una herramienta y se vuelve tu identidad personal. En el experimento de Rosenhan, el diagnóstico era como una maldición. Nada de lo que hicieras podía demostrar lo contrario. Tercero, el poder institucional. En un hospital psiquiátrico, la línea entre cuidado y control es muy delgada. Las mismas paredes te pueden proteger del mundo o te separan de él. La bata blanca de los doctores no solo simboliza conocimiento, simboliza poder. Poder para decidir si te quedas, si sales, si tomas medicina, si te amarran, si te creen. Cuando alguien tiene ese poder, es mucho más fácil que crea que su percepción es la correcta y que la tuya, por definición, está alterada. Y cuarto, el ego profesional. A ningún experto le gusta que lo dejen en ridículo. Y el experimento de Rosenhan fue una cachetada pública al gremio completo. Por eso las respuestas fueron tan intensas. Críticas, ataques, demandas, y décadas después la investigación que cuestiona a Rosenhan también tiene su propio ego. El ego del periodista o el ego del escritor que dice voy a desmentir al ídolo. Lo interesante no es quién tiene la razón absoluta, porque nadie la tiene completa, sino ver el patrón. A todos nos cuesta aceptar que nuestro marco mental estaba equivocado. Ok, ya entendimos lo histórico. Ahora vamos a lo que nos duele, a lo que nos gusta. ¿Qué tiene que ver esto con tu vida del día de hoy? Hoy no necesitamos un hospital para tener expedientes. Los expedientes somos nosotros en digital. Tu historial es lo que subes, lo que comentas, lo que te etiquetan, lo que se filtra, lo que alguien dice de ti en un chat. Y no lo controlas tú. Lo controla la percepción ajena. Si en redes te etiquetan como el tóxico, la loca, el intenso, la interesada, adivina. Cada cosa que hagas se interpreta para alimentar esa narrativa. Cuando el sistema ya decidió quién eres, cualquier cosa que hagas se convierte en evidencia de eso. Y el sistema no es solo el Estado o un psiquiatra. El sistema es tu grupo de amigos, tu oficina, tu familia, tu timeline de Twitter, tu chat de WhatsApp. Hoy tenemos diagnósticos informales por todos lados. Ese güey es narcisista. Mi ex tiene bipolaridad. Mi jefe es un psicópata. TikTok nos dio el lenguaje, las palabras que no conocíamos. Pero también nos dio licencia para lanzar diagnósticos como si fueran stickers. Lo hacemos desde el dolor, desde la necesidad de entender. Pero a veces lo que estamos haciendo es lo mismo que hizo ese hospital con estos pseudopacientes. Convertir a alguien en un caso clínico ambulante. Y al revés también pasa. Tú mismo adoptas etiquetas que te limitan. Soy ansioso, soy así. Soy evitativo, así me programaron. Soy adicto al trabajo, esa es mi naturaleza. Y sin darte cuenta, empiezas a actuar para confirmar esto. Cualquier intento de salirte de ese molde se siente falso, porque ya te creíste tu propio expediente. Entonces, el experimento de Rosenhan nos pega en dos lados. Cómo nos etiqueta el sistema y cómo nos terminamos etiquetando solo. Y lo más macabro es que muchas veces, cuando intentas demostrar que has cambiado, que estás mejor, que ya no eres ese de antes, el mundo solo lo ve como un loco en remisión, nunca como un ser humano nuevo. Aquí ya nos ponemos un poquito más personales, porque sí, podemos burlarnos de los psiquiatras de los 70s, del manual de diagnósticos, de los hospitales, de todo. Pero la verdad es que nosotros, tú y yo, hacemos versiones miniaturas de este experimento todos los días. Piensa en alguien que ya tienes clasificado. Tu papá, por ejemplo, no sé, es frío, es distante, es así y nunca va a cambiar. Si un día intenta acercarse, no ves un esfuerzo raro y torpe de cariño. Ves una amenaza, una manipulación, una jugada. Porque tu etiqueta lo dice, papá frío, cualquier demostración de afecto es sospecha. En las redes es igual, pero con megáfono. Y te vuelves esa persona que hizo tal cosa, aunque ya hayan pasado años, aunque hayas trabajado en terapia. Para la mente colectiva sigue siendo ese clip congelado. El expediente digital es cruel, no borra nada, pero sí saca de contexto todo.
Y aquí viene algo más incómodo, me encanta. Nos encanta construir historias de la gente que se rehabilita, que se reinventa, que se recupera de sus sombras. Pero en la vida real somos malísimos para permitirlo, con los demás y con nosotros mismos. Rosenhan tituló su artículo Estar cuerdo en lugares dementes. Pero a veces el lugar demente no es el hospital. Es la cultura donde una versión tuya se queda pegada para siempre. Y cualquier intento de cambio es visto como actuación. Tal vez el verdadero terror no es volverse loco, sino darse cuenta de que hagas lo que hagas, el mundo va a leer tu comportamiento desde una versión vieja tuya que ya no existe. Y al mismo tiempo, la otra cara de la moneda. Cuando tú etiquetas a alguien, te ahorras el esfuerzo de conocerlo en serio. Es muchísimo más fácil decir, es narcisista, que preguntarse por qué lo hizo. ¿Qué heridas, qué contexto, qué historia hay detrás? No estoy defendiendo conductas horribles ni nada, ni diciendo pobrecitos todos. No, lo que digo es, las etiquetas son peligrosas cuando sustituyen la historia completa. Rosenhan lo demostró en un lugar extremo, un psiquiátrico. Pero ese experimento ya no está solo ahí. Está en recursos humanos cuando descartan tu CV por una línea. Está en tu escuela cuando un maestro dice que eres burro o genio y a partir de ahí te trata como tal. Están en los algoritmos cuando te ponen cierto tipo de contenido, porque ya te clasificaron como el usuario consume tal cosa. Y tal vez la pregunta que tenemos que hacernos no es ¿quién está loco? Sino ¿a quién le estamos dando el poder de decidir quién eres? ¿A un médico, un diagnóstico, a tu algoritmo, tu familia o a tu versión de 17 años? Porque hay algo más siniestro todavía. Si escuchas el suficiente tiempo que estás roto, terminas actuando como si lo estuvieras. Si te repiten lo suficiente que eres un fracaso, te da pena siquiera intentar algo nuevo. Si te repiten lo suficiente que eres el fuerte, el que puede con todo y ni siquiera te permites decir no puedo, te conviertes en tu propio hospital psiquiátrico interno. Tú te encierras, tú te diagnosticas y tú te niegas la alta. Y tal vez, solo tal vez, la salida empieza con una idea muy simple. Lo que hice, lo que me pasó, lo que me diagnosticaron es parte de mi historia, pero no es el final del expediente. Y la próxima vez que te veas al espejo y solo alcances ver tu diagnóstico, tu fracaso, tu etiqueta, igual vale la pena preguntarte, ¿soy yo o estoy atrapada en una versión que alguien más escribió para mí? Al final, tal vez el objetivo no sea estar cuerdo en lugares dementes. Tal vez el objetivo sea no dejar que nadie más escriba el final de tu expediente. Aunque el mundo insista en etiquetarte, aunque el pasado grite lo contrario, aunque hayan hospitales, sistemas y personas empeñados a reducirte a una sola frase, siga habiendo algo que ninguna etiqueta puede controlar. Lo que haces a partir de ahora. Antes de terminar con este experimento, quiero agradecerte por ver este video. Y si tú eres nuevo y quieres saber cómo se fabrica el odio desde cero, te dejo este video. 22 niños en un campamento inocente, que terminaron quemando banderas y odiándose por 3 días. Todo planeado por científicos. Te lo dejo aquí para que veas el experimento real que explica muchas de las guerras de nosotros contra ellos que vivimos hoy en día. Nos vemos en un siguiente video.